Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué precioso estar con ustedes. Un saludo muy especial para toditos. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos que hayan tenido un fin de semana, un comienzo de semana también muy hermoso. Y gracias al Señor por su bendición y que hoy nuevamente podemos continuar en este tiempo de enseñanza, de aprendizaje de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema que es muy importante, hermanos queridos, basado en lo que estamos aprendiendo todo este tiempo. Recuerde que el deseo nuestro es, sobre todo, hermanos, mi deseo es poder enseñarles, compartir la palabra e enseñarles lo que dice las Escrituras y no dejarnos engañar, hermanos, por tantas cosas que el día de hoy se están metiendo dentro de la iglesia y tantas cosas que a veces todavía no se tiene claro. Por eso venimos desde la antigüedad, desde a creencias que se nos enseñaron, se nos dijeron, hermanos, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Y vamos a ver qué cosas sí dice la palabra del Señor y qué cosas sí nos enseñan las Escrituras. Así que quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis amados hermanos, familia, amigos, todos los que se van reuniendo aquí a través de este medio. De verdad que es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hasta sus casas en este tiempo maravilloso. Bueno, por ahí en el grupo escuché un audio de una persona que anda por ahí diciendo de que el día de mañana va a venir una nube negra y que la nube negra va a entrar a las casas, haciendo como referencia a lo que pasó con el pueblo de Israel, el pueblo egipcio, hace 3.500 años atrás. Hermanos queridos, no se deje meter rata por cuy, no se deje meter gato por liebre. Tenga cuidado con todas esas cosas, hermanos. Hoy mucha gente busca publicidad, mucha gente busca otro tipo de cosas que en realidad no es para glorificar el nombre de Dios, y lo mandan a comprar aceite, y ojalá fueran esos aceites ungidos por los mismos profetas de las mismas congregaciones. Acuérdense que hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, y así llore y patalee la gente. No coma cuento, hermanos queridos. Nosotros creemos de que Dios habla, sí, yo no niego esas cosas. No negamos de que Dios es veraz, que Dios es verdadero, eso nunca lo negaremos, y que Dios no va a hacer nada, hermanos queridos, sin que antes lo anuncie a sus siervos. Pero hay algo que también necesitamos entender, hermanos, que hoy ya se nos ha dicho, no solamente, hermanos, este tipo de cosas, ya se nos ha dicho de que estemos en casa, de que, hermanos queridos, no esté saliendo donde haya mucha gente, y todas las recomendaciones que ya se le ha dado, esté tapado la boca, son cosas que ya saben. Así que, hermanos queridos, hay algo que quiero dejarles en su corazón, es que tengan paz en su corazón, porque la palabra del Señor dice que de Él viene esa paz, no de hacer cosas, hermanos, desesperándonos, y a veces por audios que llegan. Y siempre les animo que más bien meditemos en la palabra del Señor. Hermanos, si no me escuchan, si hay alguna anomalía, por favor, escríbanos, háganos saber. Si tienen preguntas, quiere aportar algo, y muchas gracias a mi hermano Bill también, que por ahí estuvo escribiendo. Muchas gracias, mis amados hermanos. Todos esos aportes es para uno aprender más y también que ustedes puedan enriquecerse. A veces uno no alcanza a decir todas las cosas, pero hay algunos hermanos que también saben, y gloria al Señor por esos siervos, porque nosotros podemos estar siempre, hermanos queridos, estar siempre conectados con nuestro Dios, sabiendo de que Él es el único que nos puede guiar a toda verdad. Amén. Y como es como todo, no es que con estas enseñanzas, hermanos, vamos a hablar de todas las cosas, pero al menos sacar lo que
es más importante. Así que, hermanos queridos, hermanos y hermanas, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes. Alexita, Dios te bendiga. Ronnie, mi hermano Andrés, Steven, Patricio también, mi hermana Marinita, Dios te bendiga. Qué lindo poder estar con ustedes también en este tiempo. Mi hermana Marcelita, bendiciones. Angelita, mi hermano Bill, Lorenita, Toño en la ciudad de Guayaquil, mi hermana Majito Palacios, también Dios te bendiga. Saludos para sus abuelitos. También estamos orando y pidiéndole al Señor para que mi Dios fortalezca el corazón de cada uno. También mi hermano Dani, un saludo también para usted y para su mami Gladysita. Dios les bendiga a todos. Mi hermano Jacinto, Dios te bendiga también a usted allá en Santo Domingo de los Sáchiras. Dios te bendiga, mi estimado. ¿Qué tal si levantamos una oración y comenzamos con este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado? Quiero ponerle, hermanos queridos, a este tiempo, porque todos esperamos con la bendición de nuestro Dios poder seguir haciendo, aún cuando ya pase todo este tiempo, seguir haciendo todos los días este devocional o este tiempo de poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, estoy pensando y pidiéndole al Señor que me guíe, que me direccione para ponerle un nombre a este programa. Ya vamos a hacer algo bien chévere para que todos los días usted también pueda compartir con muchas personas, ¿sí? Muy bien, vamos a orar. Si tiene alguna petición, al final vamos a estar también orando, pidiéndole al Señor que nos guíe y nos direccione. Hoy, acuérdese, por favor, tenga una agendita, tenga un cuaderno de apuntes y vamos a aprender cosas importantes, porque a veces muchos cristianos no saben y se enojan más bien y hacen cosas que no están bien, insultar a la Virgen y a insultar y hacer cosas que no manda la palabra del Señor. Nosotros necesitamos aprender. Respetamos a todos los que nos ven, a todos los amigos católicos, pero necesitamos estudiar la palabra del Señor y tener luz a través de ella. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa hora de la noche. Gracias por este día lunes, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección. Amantísimo Dios, te rogamos que por favor en este tiempo, Señor, usted abra nuestros ojos. Sea usted, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que podamos tener discernimiento a través de tu palabra, Señor Dios de los cielos, y podamos crecer en ella, Señor, para edificación, sabiendo y reconociendo que solamente de ti proviene, Señor, todo lo bueno, Señor. Padre, sea edificada, sea alentada, amado Rey, a vivir una vida en santidad, como tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mi hermano Sebastián Hernández, Dios te bendiga. También a usted, mi hermana Esther Guambaña, también un saludo muy especial para usted, para toda su familia, en su casa, a toditos, toditas, todas. Muy bien. El día sábado, hablábamos precisamente de María y hablábamos de quién fue María y aprendíamos de que María en realidad fue una chica joven, ¿verdad? Como toda doncella, fue una mujer pura en el sentido, hermanos queridos, que en el momento que el ángel vino, ella como doncella, como virgen, como una mujer que no había tenido relaciones sexuales, era una mujer virgen. Siempre vamos a aprender despaciecito, hermanos queridos, y vamos a ver lo que dice las Escrituras. Hay algo muy interesante. Yo sé que usted ha leído de pronto el catecismo, usted ha leído otros libros, pero es importante darnos cuenta que Dios quiere hablarnos y enseñarnos a través de su palabra, de la Biblia. Dios no nos va a hablar, hermanos queridos,
ni a través del libro del Mormón, ni de la Atalaya, ni de Despertar, nada de esas cosas. Esos son libros que se anexaron y que mucha gente cree más, hermanos y amigos, en este tipo de libros que en lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay gente que cree más lo que dice de pronto el catecismo, que lo hizo la Iglesia Católica como un anexo, y por eso hay muchas cosas que usted no va a encontrar en la Biblia, pero las va a encontrar en el catecismo, como los temas que estamos tratando. Pero no, hermanos queridos, lo que dice la palabra del Señor. Por eso tome apuntes acerca de todos los pasajes que vamos a estar viendo. No vamos a alcanzar a acabar tampoco hoy, pero nuestro deseo es, hermanos, siempre que se conozca lo que dice la palabra del Señor. Un saludo a mi tío Medardo, para usted, para toda mi familia en Colombia. Dios les bendiga a todos, a mis primos, a mis tías, a todos. Dios les bendiga, a mi hermana Rosy, a Berito también, y a Mario. Dios les bendiga aquí en Quito, que el Señor les bendiga y les multiplique siempre. Recuérdense que estamos tomando como base de este estudio es precisamente lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, y dice en versículo 1, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, y el versículo 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿sí? Y estas cosas se han metido durante muchos años atrás, desde muchos siglos atrás. Esto se ha ingresado, hermanos, y hay una cantidad de herejías, de distorsiones de la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, hoy dice la palabra del Señor aquí, y muchos seguirán sus disoluciones. Perdón, antes del versículo 2, no terminé de leer, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El Señor dijo, hermanos queridos, a través del apóstol Pedro, en las Escrituras, dice, hermanos, que muchos van a hacer mercadería. Y una de las cosas que nosotros vemos, y yo sé que usted está de pronto pensando, oiga, pastor, y todo lo que están haciendo, cómo roban los pastores también dinero, ya vamos allí, pero vamos despacio, poco a poco, vamos a ir aprendiendo, hermanos. Todos nosotros necesitamos ser guiados por la palabra de Dios para que ella traiga luz a nuestra vida y nosotros no caigamos, hermanos. Acuérdese una de las cosas, acuérdese, la palabra de Dios nos enseña a discernir, a pensar, hermanos, quizás muchas veces a debatir y a decir, mire, esto no es así, a mí para eso, hermanos queridos, tenemos la palabra del Señor, para traer luz a tantas cosas que muchas veces se nos dicen, pero que no son bíblicas, o que están sacadas fuera del contexto. Hermanos, ya han cogido por ahí un versículo por ahí aparte, y ya dice, mire, aquí la Biblia dice esto y esto, por ende, así tiene que ser, y no es así. Entonces, el mensaje o la enseñanza del día de hoy es María, era la Virgen María Inmaculada. Muy bien, vamos a ver qué dice las Escrituras acerca de esto, porque en realidad, hermanos queridos, esto es algo que lastimosamente hoy, como les decía, para esto se ha dado para tener muchas vírgenes, y la Biblia habla de una virgen, una. Esto es importante, una. Virgen, ¿por qué? Porque no había conocido varón, quiere decir, no había tenido relaciones sexuales, era virgen, era pura en su cuerpo. Ahora, recuerde lo que dice Deuteronomio, capítulo 22 y el versículo 23, ¿sí? Allí la palabra del Señor nos habla acerca de las mujeres, hermanos queridos. Hay algo sumamente importante con esto.
Y esto vamos a estar aprendiendo el día de mañana. ¿Cuál fue el precio de que María quedara embarazada, hermanos, sin todavía ser casada con José? Que el Espíritu Santo, hermanos, concibiera en ella, que María concibiera, y el Espíritu Santo engendrara en María el ser maravilloso, la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Y qué cosa, hermanos queridos, y esto es algo que nosotros debemos entender, los principios espirituales que mucha gente el día de hoy mejor dice yo y comienza a insultar a María, vuelvo y le repito, vamos a aprender lo que dice la Biblia. No en ningún momento, hermanos, como aprendimos el día viernes, si usted quiere continuar aprendiendo, váyase a nuestro canal de Facebook, hermanos, de YouTube, váyase por favor y nos encuentra como Iglesia Promesas de Vida. Allí nos encuentra y allí comienza a buscar, hermanos, y usted va a ver que hemos aprendido que Dios en ningún momento va a compartir su gloria con nadie. Dios, hermanos, es celoso. Su gloria no la va a compartir con nadie, y Dios no comparte, hermanos, su gloria para que nosotros le demos adoración a nadie, solamente a nuestro Dios. Acuérdese, los mandamientos que enseñan las Escrituras, no lo que nos han enseñado, amar a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos. Ese es Éxodo capítulo 20, versículo 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Por eso el Señor prohíbe la adoración. Por eso es que estamos entrando a este tema acerca de María. Entonces, la situación de María, hermanos, era algo bien tremendo lo que estaba pasando. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, y vamos a volver al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 29, por favor. Ahora, recuerde lo que estábamos aprendiendo. El ángel vino y saludó a María, pero no era porque el ángel estaba haciendo reverencia, como muchos dicen, que por eso le dijo salve, porque ella era la reina, y entonces el ángel Gabriel vino y tenía que darle pleitesía. No, era un saludo, hermanos queridos, cordial. Como decía nuestro hermano Bill, los judíos se saludaban shalom, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros necesitamos entender, y es que lo importante de que debemos ir era una buena noticia. Ese era un saludo, hermanos, cordial. No iba a llegar el ángel, y eso nos enseña la palabra, hermanos. Miren, siendo ángel no es que vino a basurear a María, no, lo vino y la saludó respetuosamente. Ahora, el versículo 29 dice: mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, hay algo que es sumamente importante, que de aquí es donde vamos a entender. Por eso, hermanos, muchas veces al leer rápido no entendemos qué significa esa palabra gracia y quién necesita la gracia de Dios. Por eso vamos a aprender qué significa esa palabra inmaculada. La palabra inmaculada significa sin mancha de pecado, sin mancha. La iglesia, hermanos, en el 1854, hermanos, la iglesia sacó dicho dogma. Estos son dogmas. ¿Qué es un dogma? Y esto es importante. Un dogma, hermanos, es un punto esencial de la religión, una doctrina, o sistema de pensamiento, escuchen, que se tiene por cierto y no puede ponerse en duda dentro de ese sistema. Usted, hermano, no le puede decir: oye, a ver, ¿será que esto es verdad? De que la Virgen María era sin mancha, sin pecado alguno.
era perfecta, que esa inmaculada era porque fue concebida igualmente que Jesús. Eso no dice las Escrituras. La Biblia no dice que María fue concebida por el Espíritu Santo de Dios. Quien fue concebido por el Espíritu Santo fue Jesús. Por eso, y aún para nuestros amigos los mormones, ellos dicen que no, el padre de Jesús fue Adán. Eso no dice la Biblia. Eso no es cuento. Entonces hay algo que es muy importante, hermanos. Eso es puro cuento. Eso no es así. La Biblia nos dice, hermanos, de que ella halló, mire, no dice que Dios, mire lo que dice, versículo 30, entonces el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién da la gracia? El Dios. No es que María está llena de gracia y que ella da gracia. No, eso no dice las Escrituras, hermanos queridos amigos. La Biblia dice que has hallado. Ahora, ¿cuándo se necesita la gracia de Dios? Aquí es donde nosotros necesitamos pensar y meditar, porque esta palabra gracia, hermanos, es la misma gracia que dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos. No es otro tipo de gracia, es de la misma gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido de parte de nuestro Dios. Ese regalo Dios nos dio, es un don. Y vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras referente a esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué vamos a basarnos en la palabra del Señor y no de pronto en el catecismo? Porque la única, hermanos, que es inspirada por Dios, hermanos, es las Escrituras. De pronto usted dice, pero es que ahora ya hay muchas versiones. Es verdad. La palabra de Dios en su original no tiene ningún defecto, pero hay algo que nosotros necesitamos entender. Hermanos, que la gracia de Dios, nosotros ahora vivimos en un tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es un tiempo donde Dios, hermanos, está llamando al pueblo gentil, o sea, nosotros, para que lleguemos a Él por su gracia, por su sangre, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. No es por ninguna otra parte. Ahora, vamos a ir viendo lo que dice las Escrituras. Segunda de Timoteo dice algo muy interesante, capítulo 3 versículo 16. Por favor, vaya, busque en su Biblia. Y usted, y con todo el respeto que usted se merece, con todo el respeto, pero yo necesito también enseñarle la verdad, necesito enseñarle las Escrituras. Si usted es una persona que todavía adora o tiene a la Virgencita de Fátima, a la de Quinche, a la Virgencita de Lourdes, o a la Virgencita del Tránsito, o a la Virgencita, bueno, tantas vírgenes, hermano. En realidad voy a ponerme a contar cuántas vírgenes hay. No me he tomado el tiempo, pero voy a ponerme a buscar cuántas vírgenes existen. Y yo quiero decirle que no sé cuál María estará usted pensando que es, pero esa no es la que habla aquí la Biblia. María, la madre de Jesús, solo es uno. Y no tenía de apellido Fátima, no tenía de apellido Churona o de sobrenombre. Eso no enseña la Escritura. Con todo respeto. O sea, con todo respeto. Es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso la palabra dice, toda la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice el catecismo. Eso no es palabra de Dios, hermanos, que Dios es palabra de hombre. No dice el libro del Mormón es inspirado por Dios. No dice la palabra de Dios así. La atalaya esa, no. La palabra de Dios, su palabra, es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que estamos haciendo,
para redarguir cuando estamos en pecado. Es ella la que nos habla y la que nos, hermanos, nos amonesta y también la que nos corrige. Y dice para redarguir, para corregir cuando nos equivocamos, hermanos, a redarguir cuando pecamos y estamos allí. El Espíritu Santo a través de su palabra nos enseña qué cosas están mal, para instruir en justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo lo creo, hermanos, porque sé que es la palabra de nuestro Dios y es lo que a mí me ayuda realmente a conocer a Dios y conocer sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Ahora, hay una de las cosas que necesitamos tener bien en claras con respecto, hermanos, ¿por qué usted y yo necesitamos la gracia de Dios? Así como dice la palabra, que el ángel vino y le dijo, has hallado gracia. Acuérdese que Noé era un hombre, hermanos queridos, en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y por eso Dios lo salvó. Ahora, ¿quiere decir que Noé no pecaba? No, Señor. Por eso dice las Escrituras esto. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así, por cuanto, lea lo que dice, ¿cuántos pecaron? Por cuanto algunos pecaron o por cuanto todos pecaron menos María. No, Señor. Por cuanto todos pecaron. Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Todos los seres humanos pecamos. Yo puedo, hermanos queridos, nosotros gracias a mi Dios, hallamos gracia delante de Él y Él nos dio su perdón y su misericordia y nos dio su gracia, su perdón y su favor. Pero hermanos queridos, ya vamos a ver lo que dice la Escritura, que es un regalo. No es, y esto para que usted lo tenga en cuenta, no es ni siquiera porque yo hago algo bueno, porque yo me merezco. No era porque María hacía todo lo de la ley, cumplía la ley y se había guardado virgen y no era una niña por ahí haciendo las cosas mal, como hoy muchas niñas, muchas jovencitas que andan, hermanos, de aquí para allá, para arriba y para abajo. No, Señor. María, a pesar de esto, pero no era que ella se ganó la gracia de Dios porque hacía o cumplía la ley. No, Señor. Por eso, mire, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Escuche, mucha gente dice que María es la redentora. No, Señor. Eso tampoco dice las Escrituras. María no es la redentora de nadie. No. Mire aquí dice, siendo justificados por la gracia gratuitamente, ¿sí? Mediante la redención que es en quién. Dice que es en Cristo Jesús. Por aquí vamos matando dos pájaros de un tiro. No es ni inmaculada ni tampoco es redentora. No le dé títulos, es lastimosamente, hermanos queridos. Es como hoy se le enseña y nosotros también lo aprendimos en realidad, de que el Papa era un hombre santo y por eso es que la gente va y le besa. Pero hermanos, nosotros somos santos porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Pero aún así, yo no merezco adoración, ni que nadie me bese, ni mi mano y se arrodille y se postre. Hermanos queridos, eso no lo puedo permitir. Pedro, hermanos, no lo permitió. No lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Porque eso no es, hermano. Eso es quererle quitar la gloria a Dios. Quererle, porque nosotros no le podemos quitar la gloria a nuestro Dios. Porque aquel que se enaltece, aquel que dice, Dios le va humillando por ahí directito. Entonces, no es así, hermanos queridos. Entonces, dice la palabra que entonces somos redimidos, hermanos, primero porque hemos recibido su gracia. Y por esa gracia somos justificados gratuitamente. ¿Sí?
Mediante, hermanos, la redención. Dios nos redime. ¿Qué es redención? Estábamos muertos. Cristo pagó el precio. Cristo pagó. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Cristo pagó, hermanos queridos, el precio. Víctor Alfonso Martínez, estaba condenado al pecado, a la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Me redime. ¿Qué es redención? Viene y paga. Y yo me hago cargo. Usted suelte a Víctor. Eso lo hace Cristo. No lo hace María, no lo hace ningún ángel, no lo hace nadie. Lo hace Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que dice también la palabra del Señor en el libro de los Efesios, que este regalo que el Señor nos da, hermanos, vamos a ver algo muy interesante. Efesios capítulo 2, mire lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 8, que es lo que estábamos diciendo ahora, pero para que usted lo tenga, y vuelvo y lo leo. Porque por gracia sois salvos, escuche, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora vamos a ver una partecita que María, hermanos, tenía, que a muchos de nosotros como seres humanos nos falta, y que era una actitud muy respetable y que nosotros debemos aprender, pero nuestro deseo tiene que llegar a ser como Jesucristo, no como María, sino como Jesús, porque fue el perfecto, fue el único, hermanos queridos, dice la palabra, que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. María también era una mujer sujeta a su carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos queridos? Que el hombre había caído en tremenda declinación hacia el mal por causa de Adán y Eva, cuando entra el pecado. Lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 5, del versículo 12 al 21, dice que escuche, 12, y después si usted, vamos a leer, no lo dejemos ahí nomás. Mire lo que dice la palabra. Por eso es que nosotros, y esto es bueno para todo el ser humano. Si no, María hubiera venido, hermanos, y nosotros no necesitábamos de Cristo Jesús, sino que María, por ser inmaculada, sin pecado, ella, siendo sierva del Señor, como he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad, entonces ella hubiera ido a la cruz del Calvario, y el sacrificio de la sangre de María entonces hubiera lavado mis pecados. Pero el de María no servía. ¿Por qué? Porque María era una mujer, hermanos, como cualquier otra mujer, pero era una mujer que buscaba agradar al Señor, como muchas mujeres de nuestras congregaciones, esas mujeres que temen a Dios, que sirven a Dios, que alaban, que adoran a Dios. Así era María. Pero no quiere decir que esa hermana, porque es buena esposa, buena madre, buena hija, es una buena hermana, no quiere decir de que ella no peque. No. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos capítulo 5. Escúcheme bien. Romanos capítulo 5. Vamos a leer el 12 y después nos saltamos a el versículo 19, ¿sí? Que aquí también vamos matando mucha gente. Dice que el pecado virginal o el pecado que me fue la palabra original fue que Adán y Eva, hermanos, tuvieran relaciones sexuales. Nada que ver. La sexualidad dentro del matrimonio es una bendición. Fuera del matrimonio es pecado y es condenado. Y Génesis, hermanos queridos, capítulo 1, versículo 26, el Señor le dijo a Adán, a Eva, fructifíquese, multiplíquese. ¿Cómo lo iban a hacer? Era a través de las relaciones sexuales. Después viene el pecado. Pero no quiere decir, hermanos, que por eso hay algo que es muy interesante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice las Escrituras así:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. ¿A quiénes? A todos los hombres. Todos los hombres. Y dice, por cuanto todos pecaron. No dice algunos. No dice, oye, por cuanto todos pecaron, excepto habla de Jesús. De Jesús sí se habla esto. De Jesús sí se habla que no hubo pecado en él. De Jesús sí, pero mire, pero no dice de María. No dice la palabra del Señor. Búsquelo y si quiere me lo puede escribir ahí ese versículo, pero escríbame un versículo de la Biblia, no me va a escribir del catecismo o de por allá de otra cosa. No, hermanos queridos. Por eso, mire lo que dice la palabra. En el libro de los Hebreos, hermanos, esto es hermoso porque nosotros entendemos entonces que hay algo que por eso podemos ir a nuestro Dios. Mire, escuche, Hebreos capítulo 4 versículo 15. Por eso es que podemos venir a Jesucristo y Él conoce mi debilidad. Él va a ver mi debilidad. Por eso dice versículo 14 y versículo 15 de Hebreos capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, Hijo de Dios, no dice a María, dice, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero mire lo que dice ahí, pero sin pecado. Es el único que la Biblia habla que no tuvo pecado, el único. Si María no hubiera tenido pecado, hermanos, las escrituras hubieran dicho, y a María también búsquele, porque ella también fue como Jesús, que no pecó. No dice eso las escrituras, no lo dice. Por eso, hermano, Romanos capítulo 11, versículo 6. Y de pronto usted dice, ¿por qué me da tantas citas? Nunca me ha dado tantas citas. Es importante porque estamos tratando un tema, hermanos, que no es mi propio pensamiento, sino que está en las escrituras. Romanos capítulo 11, hermanos queridos, en el versículo 6 dice así: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Y yo? Si no, el ángel no hubiera venido y hubiera dicho, oye María, has hallado gracia. No, le hubiera dicho, oye María, te mereces lo que vas a recibir. No era que María se lo había ganado. Eso fue un regalo de mi Dios. Eso fue una bendición. Por eso es que el ángel le dice, bendita, o sea, bendecida eres tú entre todas las mujeres, porque ninguna mujer en la historia, hermanos, de la humanidad tuvo este privilegio, sino esta sierva. Acuérdese que esta mujer no era una alzada prepotente, hermanos, una profetisa, una diaconisa, por ahí, no señor, era una mujer humilde, tranquila. Y ya vamos a ver, hermanos, aguánteme un ratito. Mire, dice la palabra del Señor 11:6, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente, escuche, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dame pase. Gálatas 2:16, escuche. 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y usted dice, pero ella no creía en Jesucristo todavía. Es verdad, ella todavía no, porque todavía no había nacido. Pero era una mujer que creía, tenía fe. Por eso, Abraham, él no fue justificado por la obra de la circuncisión, sino porque le creyó a Dios.
Y eso, hermanos queridos, por haberle creído, ahí sí viene la señal que fue la circuncisión. Porque muchos dicen que, bueno, ya vamos a hablar también del bautizo de niños, que ese fue el cambio que hubo. La circuncisión, entonces, ahora, por eso, como al niño en el antiguo pacto era la circuncisión, entonces en el Nuevo Testamento es el bautizo. Puro cuento, eso no dice la Biblia. La circuncisión ahora es la del corazón, o sea, quitar el pecado. Ya no es quitar, hermanos, lo que era la parte del prepucio, sino quitar ahora el pecado del corazón. Por eso hay que leer un poquito menos, hermanos, leer. Yo no tengo doctorado, no tengo, hermanos, títulos, pero una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña, hermanos queridos, y mucha gente dice y están tan confundidos. Por eso es que, hermanos, entonces entendemos acerca de por qué el ángel viene, hermanos, y le dice: por gracia. ¿Qué recibió María? Gracia. Lo que usted y yo necesitamos, gracia. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ese regalo inmerecido. ¿De qué? De haber dado a su Hijo para que usted y yo seamos justificados y seamos santificados, seamos aceptos delante del Padre. Para poder, hermanos, sin la sangre de Jesucristo, usted y yo no vamos a entrar al cielo. No vamos a entrar. Yo sé que, hermanos, ya vamos a estar hablando acerca de ¿será que es verdad que ella es la intercesora o la mediadora? Ya vamos a estar hablando. Ya vamos a hablar y vamos a enseñar, como muchos a veces sacan del contexto, un pasaje que hay en Juan diciendo que que María fue allá quizás a chasquearle los dedos a Jesús, y Jesús salió: a ver, mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y corriendo. No se equivoque. No es así. Por eso hay que ir despacio. Ahora, si volvemos al Evangelio, hermanos, según San Lucas, capítulo 2, tenga usted la bondad, y acuérdese, hermanos, nuestro deseo es poder enseñarle para que usted crezca. Y ahí usted comienza a decir: bueno, si esto es así, entonces a mí, ¿por qué me han dicho tanta cosa? ¿Sabe por qué es? Porque usted le han dicho, pero usted no ha querido ir a averiguar en la palabra. Pero necesitamos ir a averiguar en las Escrituras. Entonces dice, entonces el ángel, Lucas capítulo 1, versículo 30, dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una de las cosas que a mí me encanta de María, hermanos queridos, es lo que esta mujer dice. Es lo que dice el versículo 48, siempre el mismo capítulo, dice así: porque ha mirado, hablando María, ha mirado, ¿qué cosa? La bajeza, ¿sí?, de su sierva. Es lo que necesitamos aprender, hermano. Hoy en día esta mujer también enseña, hermanos. Dios no iba, vuelvo y le repito, Dios, hermanos, Dios y amigos, no iba a escoger a una, perdónenme la expresión, no iba a escoger a una por ahí para traer a su hijo. No, ella tenía que cumplir también con los requisitos. Imagínense que esta mujer fuera una ramera. No. Y Dios, hermanos, y acuérdense, por eso es que nosotros entendemos, digo: Señor, gracias, porque de lo más vil y menospreciado Él escogió. Y María, mire cómo ella se ve. A mí me llama la atención, dice: ¿has mirado qué cosa? La bajeza de su sierva. Esta mujer se tenía por poco, pero Dios vio su corazón y dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Sí? Ahora, hermanos queridos y amigos y familia, ¿qué es entonces que si María, ya vemos que María ¿quién era María? Una mujer virgen que se cuidaba, ¿sí?, para ese hombre que había desposado a José, que no podía, hermanos queridos. Pero entonces
María, con esta gran noticia que se le dio, versículo 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y mire lo que dice María. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. ¿Qué? Yo no he tenido relaciones sexuales. Yo no. Yo me he guardado. ¿Y cómo va a suceder esto? Dice, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder del Altísimo, te cubrirá y con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la parienta, dice, y tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y versículo 38, entonces María dijo, miren lo que dijo: he aquí la sierva del Señor, yo estoy a la voluntad de mi Dios. Ella se somete. No es que dice: bueno, muchas gracias, yo entonces voy a hacer todas las cosas para... No, he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí le voy a dejar una preguntita. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar María? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar ella y que muchos hoy no quieren pagar? Y vamos a aprender cosas hermosas. Por eso vuelvo y le digo, hermanos queridos, si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, María nada que ver. Es por la gracia. Vuelvo y le recuerdo esto: nosotros sin Jesús no somos nada. Usted sin Cristo no es nada. No se aferre a nada que no sea Jesús. Hoy es tiempo de salvación. El que dio la vida por usted, el que no ha cometido pecado, el que pudo ir hasta la cruz del Calvario sin pecado y de verdad, inmaculadamente, sin ninguna clase de mancha, de pecado, sin ninguna maldad, ni en su corazón, porque Jesús no sufría lo que nosotros sufrimos, de concupiscencia, de ese pecado arraigado en nuestro corazón. Jesús no sufría de esto. Él pagó el precio por usted, y usted necesita ser redimido con su sangre, y necesita volverse a Él hoy y decirle: Señor, perdóname. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito: ve a Jesús. Venga a Jesús y dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Perdona mi maldad, perdóname por favor, y hazme uno de tus hijos, Señor. Por favor, te ruego, Señor mío, te ruego, Señor, que tú perdones mi maldad, que tú perdones mi pecado, y que me ayudes, Señor, que me ayudes a cambiar. Cambia mi vida, transforma mi ser. Hoy renuncio a mi vieja manera de vivir, y hazme, Señor, una nueva criatura. Lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo, y ayúdame a leer las Escrituras, a escudriñarlas y a vivir como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. No se olviden, hermanos queridos, ¿qué hizo María? ¿Cuál fue el precio que pagó por causa de esta noticia que se le dio? Esta buena noticia. Recuerde que esta fue una buena noticia. ¿Y sabe que usted sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias para cambiar y transformar la vida de María. Una mujer, hermanos, que era humilde, que era sencilla, una mujer que quizás se veía como, hermanos, quizás menor a las demás. Su vida nunca volvió a ser igual. ¿Por qué?
porque vino el Salvador a su vida. Si tú le dejas entrar a tu vida a ese Salvador, a Jesucristo, tu vida nunca vuelve a ser igual como fue la vida de María. Muy bien, quiero enviar un saludo muy especial a todos mis amados hermanos, a mi hermana Beatriz, Dios te bendiga, mi hermana Moniquita, Dios te bendiga a usted, también a sus chicos, a su esposo que en su regreso, mi pastor, Dios también te bendiga grandemente, mi estimado Osvaldito, Adriancito, Marcita, Edwin allá en Chile, mi hermana Ofelia, también si está por ahí, Dios te bendiga, Eulalita, mis tíos en Colombia, mi tía Margarita, a todos un fuerte abrazo, Elenita Notavalo, también un fuerte abrazo, mi hermana María, Alison, Celinita, mi hermana Susana Díaz. Recuerden, mis amados hermanos, busquen este tiempito para aprender. 7 de la noche nos conectamos a la red y queremos llevar siempre la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos, si Dios permite, el día de mañana con su bendición y su protección. No se olviden, hermanos queridos, de estar orando siempre como vamos a hacer ahorita, pero hay que seguir orando por todas las cosas y que el Señor sea levantando hombres y mujeres en este tiempo, servidores y siervas. Acuérdense, hermanos, la venida del Señor está cerca. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Predicábamos el día de ayer, ¿te acuerdas? El Señor permite estas cosas para que nos despertemos, nos pongamos las pilas, sabiendo de que Cristo viene. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta preciosa hora. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Señor mío y Padre mío, te ruego por favor, Señor, que usted bendiga, Señor, a cada uno de mis amados hermanos. Señor Dios soberano, a cada uno de los que están enfermos, Señor, como es mi hermano Luis Navarrete, Señor, y su esposa. Oramos, Señor, para que usted fortalezca su salud y les ayude a salir de esta encrucijada, Señor. También, Señor, levantamos una oración, nos unimos en oración juntamente, Padre, con todos nuestros hermanos. Y levantamos ese clamor a ti, Padre, porque sabemos que tú eres el dador de todas las cosas. Señor, y que no hay nada que acontezca en nuestra vida si no es tu voluntad. Y a veces, Señor, es verdad que es difícil las circunstancias, pero sabemos, Padre, que tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, a los que te aman, amado Dios, y eso es conforme al propósito nosotros somos llamados. Por eso te ruego, Señor, que tú consueles los corazones de aquellos hermanos que han perdido los seres queridos. Señor, como es mi hermano Gonzalo, consuela su corazón, ayúdale y fortalécele en este tiempo. Señor, fortalece a su familia, fortalece a Marcita que ha perdido su hermano también, Señor. A toda su familia, sus hijas, oramos, Señor, para que usted consuele los corazones de aquellas personas que quedaron. Sabemos, amado Dios, que tú tienes misericordia de cada uno, Señor, y sabes y conoces los corazones y pesas, Dios mío, lo que hay en ellos. Te rogamos en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos, Señor, por mi hermana Rosa que también ha perdido, Señor, un hermano. Te rogamos, Señor, Padre Santo, no solamente por ellos, sino por aquellos, amado Dios, que quizás tuvieron que dejar a su familia, a su familiar, Señor, y no lo han encontrado, sino que quizás lo metieron en una fosa común, Señor, y no pudo, Señor, ni siquiera verlo. Aquellos hijos que no pudieron despedirse y aquellas familias, Señor, que están quedando con tremendos vacíos.
aquellos problemas grandes, psicológicos. Señor, fortalece, ayúdales y aliéntales, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Tú eres, Señor, tú eres Dios bueno y soberano. Oramos por don Milton, Señor, por doña Rosa. Oramos, Señor, para que usted, a través de la palabra, pueda encontrar ellos, Señor, la salida y puedan, Señor, vivir como tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por favor, Señor, por doña Rosa en Guayaquil, Señor, también. Oramos por ella, Señor mío, por toda la familia Delgado, Señor, por la familia Muñoz. Te rogamos, Señor, que usted les dé la gracia. Señor, que tú les ayudes y les fortalezcas en este tiempo. Y asimismo tu iglesia, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Señor, para que de verdad podamos despertarnos cada día, Señor, aferrados a tu palabra, sabiendo, Padre, de que tú no nos abandonarás ni nos dejarás. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, familia, amigos, Dios les bendiga, les envío un fuertísimo abrazo y nos vemos el día de mañana con la bendición de nuestro Dios a las 7 en punto de la noche, si así el Señor lo permite y nos presta la vida. Bendiciones, cuídense mucho.